Es bien estar con mi iglesia, my familia iglesia. Right? Is that right? Yeah. Yeah. Y gracias, Carla. Carla, esta la primera vez interpretando la sermón. El sermón. I'm getting good. I'm trying. Gracias. That's it. That's all I got. Thank you all for allowing me to be here today. Muchas gracias a todos por estar aquí hoy. Pastor Luis and Diana are in Arizona, El pastor Luis y la pastora Diana están ahorita en Arizona, getting some well-deserved rest. teniendo un descanso muy bien merecido. They're going to watch the World Cup from Arizona. Van a ver la Copa Mundial desde Arizona. That's good. That's good. Wave hi to them. But this morning, we're going to continue our parable series. En esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de las parábolas. If this is your first time being here, Y si esta es tu primera vez estando aquí, we have been looking at Jesus' teachings. hemos estado viendo las enseñanzas de Jesús. We've looked at his teachings through these things called parables. Y vemos a sus enseñanzas a través de esto que llamamos parábolas. Jesus taught like nobody else on earth. Jesús enseñaba como nadie más en esta tierra. Jesus taught with real authority, Jesús enseñaba con real autoridad. and his authority changed people's lives. Y su autoridad cambiaba la vida de las personas. We are here today because of Jesus' teachings. Y hoy estamos aquí gracias a las enseñanzas de Jesús. We're here because of what he did. Estamos aquí gracias a lo que él hizo. The Bible calls him the Word. La Biblia lo llama la palabra. And when Jesus would speak, Y cuando Jesús hablaba, people would listen. la gente lo escuchaba. Jesus challenged our false religion. Jesús desafiaba la religión falsa. He challenged our sin. Él desafía nuestro pecado, He challenged our pleasure. Él desafía nuestros placeres And he challenged our heart's desires. y desafía los deseos de nuestro corazón. But yet he had compassion and he showed love Pero aún así Él muestra compasión y amor to the lowest people in society. para aquellos rechazados de la sociedad. Jesus showed what it looked like Jesús enseña cómo se ve to stand on truth el estar parados en verdad and still show love. y aún así mostrar amor. And in all of this, Y en todo esto, Jesus was revealing to us the gospel, Jesús nos estaba revelando el Evangelio, the good news las buenas nuevas. that anybody who opens their ears Y todos aquellos que quieran abrir sus oídos and listens to his teachings y escuchar estas enseñanzas and accepts him as their savior, y aceptarlo como su Salvador, he would change their life. Él va a cambiar sus vidas. And many of his teachings Y muchas de estas enseñanzas are in these things called parables. están en estas llamadas parábolas. Jesus would hide the truth in parables. Jesús escondía la verdad en las parábolas. He would compare the kingdom of God to things that we know. Él comparaba el reino de los cielos a cosas que conocemos. He compared the kingdom of God to seeds. Él comparaba el reino de los cielos a semillas. He compared the kingdom of God to treasure. Él comparaba el reino de los cielos a tesoros. He compared the kingdom of God to lost sheep. Él comparaba el reino de los cielos a ovejas perdidas. He was constantly revealing the kingdom to us Y constantemente estaba revelando el reino hacia nosotros. and to those who truly were listening to his teaching. Y sobre todo aquellos que en verdad quieran escuchar sus enseñanzas. Because we have learned Porque hemos aprendido that not everybody wants truth. que no todos quieren la verdad. Not everybody wants to apply truth. No todos quieren aplicar la verdad. Not all of us want to give up our own way and sacrifice No todos queremos entregar nuestra manera de hacer las cosas y sacrificarnos and really do what it means to follow Jesus. y hacer lo que en verdadmente significa seguir a Cristo. We want his miracles, Queremos sus milagros, we want his blessings, queremos sus bendiciones, but will you lay down your life and listen to the master? pero tenemos que entregar nuestra vida y escuchar al Maestro. That is how we enter the kingdom of God. Así es como entramos al reino de los cielos. And this next parable Y en esta siguiente parábola is giving us another key of the kingdom. nos está dando otra llave del reino. Jesus is going to unlock more of his teachings.
Jesús va a abrir más de sus enseñanzas. He's showing us the value system of the kingdom of heaven. Nos está enseñando el sistema de valores del reino del cielo He's showing us what God values. y nos está enseñando lo que Dios realmente valora. We're being taught how God values things like generosity Nos está enseñando cómo Dios valora lo que es la generosidad, and favor and love. el favor y el amor. We're being taught all these things by Jesus. Nos está enseñando todo esto a través de Jesús. The kingdom of God has different values than the world. El reino de los cielos tiene diferentes valores a los valores del mundo. We put our value in money. Nosotros ponemos valor en el dinero. We put our our value in status. Nosotros ponemos valor en el estatus. We put our value in beauty. Ponemos nuestro valor en la belleza. But God does not care about those things Pero a Jesús no le importan esas cosas if we miss what he values first. si nos perdemos lo que Él valora primero. God values faith, Jesús valora la fe, humility, humildad, forgiveness, and mercy. perdón y misericordia. These things are important as followers of Jesus. Estas cosas son importantes como seguidores de Cristo. And when we value these things first, Y cuando nosotros valoramos esas cosas primero, when we seek the kingdom of God, cuando buscamos el reino de Dios, it opens up the blessings of the kingdom today. abre las bendiciones del reino aquí en la tierra. And we have eternal life in the life to come. Y tendremos vida eterna después de esta vida. So again, we're looking at another thing that God values. Así que de nuevo estamos viendo otra cosa que Dios valora, That how God graciously gives his salvation and favor to all, como Dios con su gracia da la salvación a todos, especially those who seem like they should be last. especialmente aquellos que parece que deberían ser los últimos. God makes them first. Dios los pone primero. And for those who seem like they're first, Y para aquellos que parece que son los primeros, God makes them last. Dios los pone al último. God often shows his grace and mercy Dios continuamente muestra su gracia y su misericordia to those that the world looks down on. para todos aquellos que el mundo ve como si fueran nada. But God looks at the heart. Pero Dios mira los corazones. David was the last of his brothers, David fue el último de sus hermanos, but God used him. pero Jesús lo usó. Joseph was the last of his brothers, José fue el último de sus hermanos and God used him. y Dios lo usó. And we're going to study that today. Y vamos a estudiar eso el día de hoy. But I want to come back to our understanding of Jesus' teachings, Pero quiero regresar al entendimiento de las enseñanzas de Jesús, because Jesus taught many things porque Jesús enseñó muchas cosas that some of us don't like to hear, que a muchos de nosotros no nos gusta escuchar, especially for the people of Israel. especialmente a la gente de Israel. Many of us have this idea of Jesus Muchos de nosotros tenemos esta idea de Jesús that really isn't true, que no es cierta, especially around the holidays. especialmente durante las fiestas. We think Jesus only came to talk about love and being nice. Nosotros creemos que Jesús únicamente vino para hablar acerca de amor y ser buena gente, Kind of like Santa Claus. como Santa Claus. But that's not the full picture of Jesus. Pero esa no es la verdadera imagen de Jesús. That's not all he taught. Eso no es sobre lo que él hablaba. He taught about things Él enseñaba acerca de cosas that went against what people thought. que iban en contra de lo que la gente creía. He talked about things Él enseñaba acerca de cosas that people didn't like, que a la gente no le gustaban, like sexual purity como ser sexualmente puros and not divorcing over just any issue. y no divorciarse por cualquier tipo de problema. Jesus talked about loving your enemies Jesús hablaba acerca de amar a tus enemigos and praying for your enemies y orar por tus enemigos and forgiving people who do us wrong. y perdonar a aquellos a que nos hacen daño. Jesus showed that we had to enter the narrow path Jesús nos enseña que debemos de caminar por el sendero angosto and not the wide path that everyone else takes. y no por el sendero ancho que todo el mundo usa. Jesus talked about having our treasure in heaven Jesús nos enseñó cómo tener nuestro tesoro en el cielo and not chasing earthly wealth at any cost. y no perseguir la riqueza terrenal por ningún motivo. Some people don't like hearing those things Pero a algunas personas no les gusta escuchar esto, because they were doing the exact opposite. porque ellos hacen todo lo contrario. But Jesus talked about it anyway. Pero Jesús se los enseñó de todas maneras. And it actually drew people in. Y eso es lo que atraía a la gente. People like Zacchaeus. Gente como Saqueo. Zacchaeus was a business crook. He was a mean man. Saqueo era un hombre corrupto, era un empresario corrupto. He stole money from people. Él robaba dinero de las personas. Yet the words of Jesus changed his life. Y aún así las palabras de Jesús cambiaron su vida.
The woman at the well La mujer en el pozo had 5 different husbands. ya tenía 5 diferentes esposos. And the 6th guy wasn't even her husband she was Y el with. sexto ni siquiera era el marido. And yet Jesus Y aún así Jesús and his words y sus palabras changed her life. cambiaron su vida. So many people A muchas personas whose lives did not line up to what Jesus taught, que su vida no se alineaba a lo que Jesús enseñaba, his words still drew them in. sus palabras aún así los atrajeron. And these people found forgiveness Y estas personas encontraron perdón and they found the kingdom of God. y encontraron el reino de Dios. With each parable, Con cada parábola, Jesus turns our understanding of the world upside down. Jesús cambia nuestro entendimiento del mundo y lo pone de cabeza. Because the kingdom of heaven is not like other kingdoms. Porque el reino de los cielos no es como otros reinos. The kingdom of heaven doesn't work like a business. El reino de los cielos no trabaja como un negocio. The kingdom of heaven doesn't work like a democracy. El reino de los cielos no trabaja como una democracia. Jesus is teaching that his kingdom is different than our human logic. Jesús nos enseña que el reino de los cielos es diferente a nuestra lógica humana. So he gives us another parable Así que nos da otra parábola to unlock the kingdom in our lives. para poder abrir el reino en nuestras vidas. And church, that is what Jesus wants. Y iglesia, esto es lo que Jesús realmente quiere. He's showing us how to bring heaven to earth Nos enseña cómo traer el cielo a la tierra through how we live. por medio de cómo vivimos. He's showing us how to bring heaven to earth Nos enseña cómo traer el cielo a la tierra by being a light in a dark world. por ser una luz en un mundo de oscuridad. And he's showing what the next life is going to be like when this life is over. Y nos enseña cómo la siguiente vida va a ser cuando esta termine. So not everybody can accept his teaching. Así que no todo el mundo puede aceptar sus enseñanzas. But people who truly want to be his disciples Pero la gente que realmente quiera ser su discípulo will lay down their lives, va a entregar sus vidas, lay down their own way, va a entregar su forma de hacer las cosas and listen to his words. y escuchar a sus palabras. Just like you tell your children. Así como ustedes le dicen a sus hijos. You tell them to listen, don't you? Ustedes les dicen escuchen, ¿cierto? Jesus is saying the same thing. Jesús nos está diciendo lo mismo. So let's listen to the voice of the shepherd. Así que escuchemos a la voz del pastor. So at this point in Jesus' ministry, En este punto del ministerio de Jesús, many people are following Jesus. mucha gente lo estaba siguiendo. People from all over are following him. Gente de todos lugares lo seguía. And a young rich man comes to ask him a question. Y había un joven muchacho rico que vino y se le acercó a hacerle una pregunta. Many of Jesus' parables are answers to questions. Muchas de las parábolas de Jesús son respuestas a preguntas. And this was a very wealthy and intelligent young man. Y este era un hombre muy inteligente y bastante rico. This is the kind of man you want your daughter to marry. Este es el tipo de hombre con el que quieres que tu hija se case. Very smart, Muy inteligente, young, joven and he had a lot of money. y con mucho dinero. And he comes to church. Y viene a la iglesia. And he's nice to his parents. Y era bueno con sus padres. He's a good person. Era buena persona. And he asks Jesus a question about salvation. Y le pregunta a Jesús sobre la salvación. And he says, good teacher, Y le dice, buen maestro, I hear you talking about the kingdom. he escuchado que hablas acerca del reino. I hear you talking about eternal life. Escucho que hablas sobre vida eterna. How do I receive eternal life? ¿Cómo puedo recibir vida eterna? Now we need to understand something. Necesitamos entender algo. Jesus knew this man's heart. Jesús conocía el corazón de este hombre. And Jesus really cares about that. Y a Jesús realmente le importa eso. He cares about your heart and your mind. Le importa tu corazón y tu mente. He cares about why you do the things you do. Él le importa por qué haces las cosas que haces. This young man wanted a checklist. Este muchacho quería una lista a checklist of things to do to enter heaven. una lista de cosas que él tenía que hacer para poder entrar al cielo. What good deed do I need to do to enter heaven myself ¿Qué buenas obras tengo que hacer para poder entrar al cielo? so that I can boast and say I did it myself? Para yo poder presumir y decir, lo hice por mí mismo. And that's the way the world thinks. Y esa es la forma en la que el mundo piensa. We think that hard work pays off. Nosotros pensamos que un trabajo duro trae recompensa. And that's true. Y es verdad, But hard work with the right motives, pero el trabajo que se hace con los motivos adecuados hard work that sees that Jesus did the real work, y trabajo duro que realmente ponga a Jesús como el que lleva a cabo el trabajo,
That's what truly pays off in the kingdom of God. Eso es lo que realmente trae recompensa en el reino de los cielos. So Jesus sees this man's heart. Así que Jesús ve el corazón de esta persona. And he's not a bad man. Y no es un mal hombre, He just needs some more teaching and understanding. solamente necesita un poco más de guianza y enseñanza. He probably was taught that doing good deeds for salvation is what to do. Probablemente él fue enseñado que haciendo buenas obras es como se llega a la salvación. So he needed more understanding. Así que necesitaba más entendimiento. So Jesus gives him his checklist. Así que Jesús le da la lista que le estaba pidiendo. He says, if you want to do good deeds, Si quieres hacer buenas obras, don't murder or don't cheat, no asesines, no engañes, don't steal, don't lie, no robes, no mientas and be good to your parents. y sé bueno con tus padres. And the young man said, I did all those things. Y el joven dijo, pero yo ya hago todas estas cosas. I got good grades in high school. Tengo buenas calificaciones. I was a good kid. Era buen muchacho. I didn't get in trouble. Nunca me he metido en problemas. I was captain of the soccer team. Era capitán del equipo de fútbol. I own a business now. Tengo ahora un negocio. I make $1 million a year. Hago $1,000,000 al año. I have a Bible study at my job. Tengo un estudio bíblico. What else do I need to do to enter the kingdom of God? ¿Qué más necesito hacer para poder entrar al reino de Dios? But Pero Jesus gets to the heart of the problem. Jesús llegó al fondo de este problema. Jesus gets to the real issue. Jesús llegó al verdadero problema. Matthew chapter 19, verse 20. Mateo 19, capítulo 20. He obedecido todos estos mandamientos, respondió el joven. ¿Qué más debo hacer? Jesús le dijo, si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás el tesoro del cielo. Después ven y sígueme. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. The problem El problema was that this young man did not keep all the commandments, es que este joven realmente no guardaba todos los mandamientos, and his reaction proved it. y su reacción lo demostró. Like a counselor in a counseling session, Como un consejero en una sesión de consejería, Jesus pulled the truth out of him. Jesús sacó la verdad de él. His heart was in his money, not God. Su corazón estaba realmente en su dinero y no en Dios. His heart was in his possessions, not obeying God. Su corazón estaba en sus posesiones y no en obedecer a Dios. He did all the godly things. Él hacía todas las cosas buenas, He looked good on the outside, se veía muy bien por fuera, but Jesus knew his heart, pero Jesús conocía su corazón his trust, and his faith were in his possessions. y su confianza y su fe estaban en sus posesiones. Money was his master. El dinero era su maestro. Let me point this out. Déjenme apuntar a esto. Money is not the problem. El dinero no es el problema. Possessions are not the problem. Las posesiones no son el problema. Jesus isn't teaching us to be poor. Jesús no nos enseña a ser pobres. The problem is when wealth has us. El problema es cuando esas cosas nos tienen a nosotros. Jesus exposed this in this young man's heart. Jesús expuso esto en el corazón de este muchacho. And he went away crying. Y él se fue llorando. He didn't want to give up his money. Él no quería renunciar a su dinero. He would rather spend eternity in hell Él prefería pasar una eternidad en el infierno before he gave up money as his master. antes que entregar al dinero como su maestro. The sad reality La triste realidad is that many Christians es que muchos cristianos are just like this rich young man. son como este joven muchacho. Our God is not God. Nuestro Dios no es Dios. Our God is our money and possessions. Nuestro Dios es el dinero y las posesiones. We put more time in acquiring more money and possessions, Ponemos mucho tiempo en adquirir más dinero y posesiones, things that we're going to lose when we die, cosas que vamos a perder cuando muramos, than valuing the things that last forever. que valorar realmente las cosas que van a durar por siempre. Many of us are just like this rich young man. Muchos de nosotros somos como este muchacho rico. We try to follow what Jesus teaches. Tratamos de seguir las enseñanzas de Dios. We give our tithes. We attend church. Diezmamos, vamos a la iglesia, We go to Bible studies. vamos a estudio bíblico, We serve in the church. servimos en la iglesia, But Jesus does not care about that pero a Jesús no le importan esas cosas. if the treasure of our heart is something else. Si el tesoro de nuestro corazón es algo más. You can fool people, but you can't fool God. Tú puedes engañar a las personas, pero no puedes engañar a Dios. Man looks on the outward appearance, Los hombres ven en el exterior, but God looks on the heart. pero Jesús mira el corazón. People might see your hard work in the church.
People might see your hard work in the church, La gente puede ver que tú estás trabajando en la iglesia, but God sees your motives. pero Jesús ve tus verdaderos motivos. God sees if your motives are pure, Jesús ve si tus motivos son puros. and that's what he cares about. Y eso es lo que a él le importa. Now, it doesn't have to be possessions or money. That's our God. No tiene que ser siempre posesiones y dinero lo que es nuestro Dios. It could be food. Puede ser comida, It could be sex. puede ser sexo, It could be attention from people. puede ser atención de otras personas. Whatever has our heart, Cualquier cosa que tenga nuestros corazones, God wants us to surrender it to him Dios quiere que se lo entreguemos a Él so that he could have the number one spot. para que Él pueda tener el lugar número 1. That's why we humbly submit ourselves to Jesus, Por eso es que nos tenemos que humillar ante Dios, because he knows how weak we are. porque Él sabe lo débiles que somos. So this young man leaves crying Así que este joven hombre se va llorando after Jesus tells him to give it up and follow him. después de que Jesús dice que entregue todo y lo siga. Jesus sees his true motives. Jesús ve tus verdaderas intenciones. The young man thought entering the kingdom of God was going to be something easy, Este joven pensó que entrar al reino de los cielos iba a ser algo fácil, just another good deed to check off the list. otra buena obra que checar de la lista. That's why this man leaves crying. Es por eso que este hombre se fue llorando. And Jesus looks at his disciples Y Jesús mira a sus discípulos and he says, see, y les dice, miren, this is why it's hard for a rich man to enter heaven. por eso es que es difícil para una persona rica entrar al reino de los cielos. It's easier for a camel to go through the eye of a needle Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja than for a rich man to enter the kingdom of que heaven. para un rico entrar al reino de los cielos. And his disciples were amazed Y sus discípulos estaban sorprendidos because they thought porque ellos pensaban that if you were Jewish and you were rich, que si eras judío y eras that, rico, that God loved you, que Dios te amaba, that God approved of you que Dios te aprobaba because you had money. porque tenías dinero. But Jesus says, no, that's not true. Pero Jesús dice, no, eso no es cierto. Just because you have wealth Solo porque tienes riqueza does not mean God loves you any more than anyone else. no significa que Dios te ama más que a cualquier otra persona. When people put their trust in their money or their business, Cuando la gente pone su confianza en el dinero o en su negocio, when we put more trust in our paycheck, cuando ponemos más confianza en nuestro cheque, Jesus shows Jesús nos muestra who our true master is. quién es nuestro verdadero maestro. And we cannot enter heaven with two masters. Y no podemos entrar al cielo sirviendo a dos maestros. They can have, now we can have all these things. Nosotros podemos tener todas estas cosas. These are not bad things. No son cosas malas. Some of these things are blessings from God, Algunas de estas cosas incluso son bendiciones de Dios, but they should never have our heart. pero nunca deben tener nuestro corazón. And that's important for us to understand. Y eso es importante que entendamos. Now, this is where the story takes a turn Y aquí es donde la historia toma un giro, because the disciples hear all that. porque los discípulos estaban escuchando todo esto. They said, Jesus, we see he can't give it all up. Jesús, nosotros vemos que Él no pudo entregarlo todo. He loves his house and his car and his money too much. Él ama su carro, su casa demasiado. But Jesus, we gave up everything to follow you. Pero Jesús, nosotros te entregamos todo para seguirte. We gave up our families and our money and our business. Te entregamos nuestra familia, nuestro dinero, nuestros negocios. What are we going to get for what we did? ¿Qué es lo que vamos a obtener por lo que entregamos? And Jesus says, you're right. Y Jesús les dice, estás en lo correcto. You will be rewarded for your sacrifice. Tú tendrás una recompensa por tu sacrificio. You're going to get more back than what you gave up. Tú vas a tener más de lo que entregaste. Jesus said, anybody who puts family, property, and possession second Cualquier persona que ponga familia, posesiones o dinero en segundo plano and puts me first, y me ponga a mí primero, I will take care of them. yo me voy a encargar de ellos. That's a good deal, right? Ese es un buen trato, ¿cierto? That's important for us to understand. Eso es importante que podamos entenderlo. When you truly understand how the kingdom of God works, Cuando realmente entendemos cómo el reino de los cielos funciona, you have no problem putting God first. no tienes ningún problema en poner a Dios primero. When we seek first the kingdom of God, Busca primero el reino de Dios He takes care of everything we need. y Él se va a encargar de todo lo que necesitamos. When we say, God, I give it all to you, Cuando decimos, Dios, te entrego todo a ti, my business, my family, mi negocio, mi familia, my schedule, and my time, mi horario, mi tiempo, God, it's all yours. Dios, todo es tuyo. When we say these things, Cuando decimos estas cosas, when we see that the giver is more important than the gift, cuando entendemos que el dador es más importante que el regalo, God rewards us for our sacrifice Dios nos recompensa por nuestro sacrificio, because we put Him first. porque lo pusimos a Él primero. We need to understand that. Necesitamos entender esto.
There's no greater pursuit in life No hay ninguna búsqueda más grande en la vida than to pursue pleasing Jesus. que buscar agradar a Jesús. So Jesus says, yes, Peter, Así que Jesús dice, sí, Pedro, thank you for giving up all to follow me. gracias por entregar todo y seguirme. You're going to get much back in return, Vas a tener mucho más de vuelta, but you're still going to go through suffering. pero aún así vas a pasar por sufrimiento. You're still going to go through persecution, Aún así vas a pasar por persecución. but I'll reward you for following me. Pero te daré una recompensa por seguirme. But Peter, Pero Pedro, let me tell you something else. déjame decirte algo más. Don't get too arrogant. No te pongas muy arrogante. Don't think you're better than other people No creas que eres mejor que otras personas, because you laid down your life to follow me. solamente porque renunciaste a tu vida para seguirme. Don't think you're a super Christian No te creas un super cristiano, because you go to River Oaks in Espanol, porque vienen a River Oaks en español, or because you lead a Bible study, o porque liderean un estudio bíblico, or because you're a pastor, o porque son pastores, or because you've been saved for 40 years. o porque han sido salvos por 40 años. So Jesus says this, Jesús dice esto, Matthew chapter 19, verse 30. Mateo 19:30, pero muchos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes, y aquellos que ahora parecen menos importantes en ese día serán los más importantes. Jesus says, Peter, Jesús dice, Pedro, you're a great person for following me. eres una gran persona por seguirme. My disciples will be rewarded for following me. Mis discípulos serán recompensados por seguirme, But don't let that make you arrogant. pero no dejes que eso te haga arrogante. There are people who are not as well known as you. Hay gente que no es tan bien conocida como tú, People who work behind the scenes. gente que trabaja tras vestidores. Peter, there are people who will give their life to me Pedro, hay gente que ha entregado su vida a mí when they're on their deathbed. cuando están en su lecho de muerte. People who will give their life to me Hay gente que me ha dado su vida when they are old. cuando son ancianos. It does not make you better than them Y eso no te hace mejores que ellos, because you follow me now. porque me estás siguiendo ahora. Matter of fact, Peter, De hecho, Pedro, if you think that you're better than those people, si tú crees que eres mejor que esas personas, you will be last in my kingdom, tú serás el último en mi reino and the others will be first. y los otros serán los primeros. That's how Jesus' kingdom works. Así es como el reino de los cielos funciona, And he explains it in a parable. y lo explica en esta parábola. Jesus said, my kingdom is like a landowner Mi reino es como el propietario de una tierra who hired some workers to tend to his field. que contrató a trabajadores para trabajar en su tierra. The workers wanted the regular rate of pay. Estos trabajadores querían ser pagados el sueldo normal de un día. Let's say $25 an hour. Vamos a decir $25 la hora. So the landowner said, okay, I'll do that. Así que el dueño de esta tierra dijo, está bien, vamos a hacer eso. Go work in my field. Vayan y trabajen en mi tierra. Back in those days, Antes, en aquellos tiempos, people would work for a day or for a few days la gente trabajaba por un día o por varios días to harvest the crops. para poder cosechar los cultivos. And you needed people to work very quickly. Y necesitaban que la gente trabajara rápido. So Jesus said the landowner went out again Así que Jesús dice que el dueño de esta tierra volvió a salir at 12 o'clock. a las 12 del día And he said to the other people, y le dijo a otras personas, come work in my vineyard vengan y trabajen en mi viñedo and I'll give you what's right. y te daré lo justo. He did the same thing at 3 o'clock and at 5 o'clock. E hizo lo mismo a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde. All of these people were willing to work for the landowner. Todas estas personas estaban dispuestas a trabajar para este propietario, They just came at different times. pero vinieron a diferentes horas. They probably never thought they would get a full day's wage. Probablemente nunca pensaron que les iban a pagar por el día completo. But here's where Jesus' parable Pero aquí es lo que la parábola de Jesús exposes the difference expone como diferencia between how God thinks and how man thinks. acerca de cómo piensa Dios y cómo piensa el hombre. Matthew chapter 20, verse 8. Mateo 20, 8 al 16. Aquella noche le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara, comenzando por los últimos que había contratado. Cuando recibieron su paga, los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario por una jornada completa. Cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, supusieron que recibirían más, pero a ellos también se les pagó el salario de un día. Cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario.
Aquellos trabajaron solo 1 hora, sin embargo se les ha pagado lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día bajo el intenso sol. Él respondió a uno de ellos, amigo, no he sido injusto. ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Así que los que ahora son últimos, ese día serán los primeros, y los primeros serán los últimos. That's not fair. Eso no es justo. That's not fair, right? Eso no es justo, ¿cierto? Humanly speaking, that's not fair. Humanamente hablando, eso no es justo. If I worked more, I should get more, right? Si trabajo más, debería obtener más. In this parable, Jesus is explaining salvation. En esta parábola, Jesús está explicando la salvación. He's explaining entering the kingdom of God. Él está explicando cómo se entra al reino de Dios. He's not talking about a reward system. Él no está hablando acerca de un sistema de recompensas. That is actually explained somewhere else in Scripture. Eso se explica en otra parte de la Escritura. This parable Esta parábola shows us about eternal life nos está hablando de vida eterna and salvation. y de la salvación. It's not about how many things you do for God. No es cuántas cosas tú haces para Dios, It's about the heart that you have towards God. es el corazón que tú tienes para con Dios. It's about understanding Es acerca de entender His kindness and His grace. su gracia y su misericordia. The parable teaches us Esta parábola nos enseña that salvation is not about our sacrifice, que la salvación no es sobre nuestro sacrificio, but about His sacrifice and His grace. sino sobre su sacrificio y su gracia. I'll say that again. Lo diré de nuevo. Salvation is not about our sacrifice, La salvación no se trata de nuestro sacrificio, but about His sacrifice and His grace. sino de su sacrificio y su gracia. So no matter how much we do for God in this life, Así que sin importar cuánto hagamos por Dios en esta tierra, no matter how hard we work, sin importar qué tan duro trabajemos, no matter how much we volunteer in the church, no importa cuánto voluntariemos en la iglesia, no matter how many people we help lead to Jesus, sin importar cuánta gente ayudemos a traer a Dios, salvation was a free gift for all people, la salvación es un regalo gratuito para todos, for all of us. para todos nosotros. The rich young ruler Este joven empresario said, I kept all the commandments. dijo, yo he hecho todos los mandamientos, I did everything. he hecho absolutamente todo. Peter said, we gave up all to follow you. Pedro dijo, nosotros hemos dado todo para seguirte. Peter and the rich young man Pedro y este hombre rico were both saying me. solamente decían yo. They said, it's all about me. Se decía solamente sobre nosotros. But Jesus was trying to get the emphasis off of them Pero Jesús estaba tratando de quitar el énfasis de ellos and on the amazing grace of the King. y ponerla en la gracia maravillosa de Dios. Peter, yes, you wrote books in the Bible. Pedro, claro, tú escribiste libros en la Biblia. Peter, yes, you walked on water with Jesus. Pedro, claro, tú caminaste el agua con Jesús. But the man who hung on the cross needed just as much grace as you. Pero aquel hombre que estaba colgado en la cruz cerca de Jesús tiene la misma gracia que tú. He didn't do everything you did, Peter, Él no hizo todo lo que tú hiciste, Pedro. but you both needed the grace of God. Pero los dos necesitaban la gracia de Dios. Peter, you helped to lead 3,000 people to Jesus. Pedro, tú ayudaste a traer 3,000 personas a los brazos de Jesús. But that little child in Kids World Pero aquel niño en la escuela dominical who gave their life to Jesus que le acaba de dar su vida a Dios needed just as much grace as you did. tiene la misma gracia que tú. You might be a pastor who leads a big church, Tal vez eres un pastor que tiene una iglesia muy grande, but the people who work behind the scenes pero la gente que trabaja detrás de escenas needs just as much grace and mercy as you. necesita la misma gracia y misericordia que tú. As a matter of fact, De hecho, Jesus says, Jesús dice, when we think we've done more than others, cuando creemos que hemos hecho más que otros, you're actually last in his kingdom, eres último en su reino and others become first y otros vendrán primero, because of their heart and his grace. debido a su corazón y a su gracia. Jesus didn't want his disciples to think Jesús no quería que sus discípulos pensaran, just because they spent years with him solamente porque pasaron años con Él and came to him first, y vinieron a Él primero, that they were more deserving of salvation than others. que ellos merecían salvación más que otras personas. Paul explains this even more. Pablo lo explica un poco más. Ephesians chapter 2, verse 8. En Efesios 2, 8 al 9.
Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Salvation is a free gift for all of us. La salvación es un regalo gratuito para todos. Doesn't matter who you are. Sin importar quién eres, You can, if you gave your life to Christ at 8 si tú le diste tu vida a Dios a los 8 or 88, o a los 88, we all needed the grace of God. todos necesitábamos la gracia de Dios. It puts us all on the same level. Nos pone a todos en el mismo nivel. If you think you are better than your brother and sister in Christ Si tú crees que eres mejor que tu hermano o tu hermana en Cristo, because you volunteer at the church more, porque tú te voluntarias más en la iglesia, or because you're in leadership, o porque estás en liderazgo, or because you're on a committee, o porque estás en un comité, if your mindset makes you think you're superior, si tu mente te hace pensar que eres superior, Jesus says you're last in my kingdom. Jesús dice, tú eres último en mi reino. That is the self-righteous, arrogant heart Jesus doesn't want. Esta es la arrogancia que Jesús no quería. He wants his disciples to be humble Quería que sus discípulos fueran humildes and see the amazing kindness and grace of God. y vieran la maravillosa misericordia de Jesús. No matter when we accepted him Sin importar cuándo lo aceptaste or what our position is in the church, o cuál es tu posición en la iglesia, God looks at our heart, Jesús mira nuestros not corazones, just our actions. no solamente a nuestras acciones. That's where these workers were in Jesus' parable. Por eso es que esta parábola habla sobre los trabajadores. Each worker started at different times, Cada trabajador empezó a diferente hora, but they all had a heart to serve the master. pero todos tenían corazón para servir al maestro. Look at this last scripture, Veamos esta última escritura. Luke 18. Lucas 18, 9 al 14. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores y adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Humility. Humildad. Either you humble yourself Así que o te humillas tú mismo or God will humble you. o Jesús va a ser quien te humille. And you don't want God to humble you. Y tú no vas a querer que Dios sea quien te humille. That is what happened to these vineyard workers. Esto es lo que pasó con los trabajadores del viñedo. The first group was humbled El primer grupo fue humillado and the other group was exalted. y el segundo grupo fue exaltado. Church, Jesus wants us to understand how his kingdom works. Iglesia, Jesús quiere que entendamos cómo funciona su reino. His kingdom system is different than our system. El sistema del reino es diferente a nuestro sistema. What God values is different than what we value. Lo que Dios valora es diferente a lo que nosotros valoramos. God wants to shower his grace down on all people who seek him. Dios quiere darle su gracia a todos los que lo siguen, Regardless if you grew up in church or not, sin importar si creciste en la iglesia o no, if you've been serving the church for years or not, si has servido en la iglesia por años o no. we all needed the same grace of God at some point. Todos necesitamos la misma gracia de Dios en algún momento. And that should keep us humble. Y eso es lo que nos mantiene humildes. As disciples of Jesus, Como discípulos de Jesús, we need to mature in our faith necesitamos madurar en nuestra fe and understand more about our Savior. y entender más sobre nuestro Salvador. Let's pray. Oremos. Father God, I thank you. Padre Dios, te doy gracias. I thank you for these people. Te doy gracias por esta gente. Father, I ask that your words sit on our heart. Te pido que tu palabra se siente en nuestros corazones. Thank you for your grace and mercy. Gracias por tu gracia y tu misericordia. None of us deserved your grace. Nadie la merecía. Help us to be humble. Ayúdanos a permanecer humildes. Help us to never be arrogant. Ayúdanos a nunca ser arrogantes. Help us to work with a humble heart. Ayúdanos a trabajar con un corazón humilde. Regardless of our position in the church, Sin importar la posición en nuestra iglesia, we are all your humble servants. todos somos tus humildes servidores. We all needed your salvation. Todos necesitamos de tu salvación. Thank you for all that you've done. Gracias por todo lo que has hecho. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Now we're going to take our offering. Vamos a tomar nuestra ofrenda.
Offering is another way that we worship God. Ofrendando es otra forma en la que adoramos a Dios. Thank you for what you contribute to this church. Muchas gracias por lo que contribuyen a esta iglesia. We really appreciate that. De verdad lo agradecemos. Now let me pray over our offering. Voy a orar por su ofrenda. Father, thank you for your people. I thank you for all that you've done. And God, as we give, all this money goes to you. God, you don't need our money. But God, you just want our heart. And as we give, help us to give with a cheerful heart and a desire to want to give. We love you and we thank you. In Jesus' name we pray. Amen.